A lo largo de la historia, los seres humanos hemos tenido esta obsesión casi literal por encontrar la sociedad perfecta. Ya sabéis, ese entorno totalmente igualitario y sin clases sociales. Pero la verdad es que esa búsqueda de la utopía, casi siempre, acaba estrellándose contra realidades verdaderamente trágicas. Sin embargo, explorar estos fallos históricos no es solo un ejercicio sobre lo mal que hacemos las cosas a veces. En realidad, al escarbar en estas fracturas, descubrimos una verdad profundísima sobre el diseño original de la humanidad. Un diseño que, curiosamente, no se basa en el control, sino en una frecuencia de amor incondicional. Venga, entremos de lleno. Nuestra hoja de ruta para el análisis de hoy tiene 5 paradas. Primero, el espejismo de la igualdad. Segundo, la paranoja del poder. Tercero, bajaremos a la realidad con Cuba, el grito silenciado. Cuarto, exploraremos el concepto de Gesed, el amor incondicional. Y terminaremos con la geometría de lo eterno. Vamos a arrancar con el primer punto, el espejismo de la igualdad y el problema del cálculo económico. Fijaos en esto. Durante el siglo XX se popularizó una idea que era tremendamente seductora. Construir un mundo sin clases, donde cada persona aportara según sus capacidades y recibiera estrictamente según sus necesidades. Sobre el papel, suena brillante, ¿verdad? El problema es que esta idea chocó de frente y a 200 por hora contra algo tan básico como la aritmética. Esto generó un colapso estructural enorme, el famoso problema del cálculo económico. Veréis, en un mercado normal, los precios son como semáforos, nos dicen qué sobra y qué falta. Pero cuando el Estado interviene para fijar esos precios por la fuerza, todas esas señales vitales se pierden por completo. Y aquí viene la ironía más trágica de todas. Un gobierno puede decretar por ley que el pan sea baratísimo, pero si no tienen idea de cuánto trigo hace falta realmente, acabas teniendo toneladas de trigo pudriéndose en los campos, exactamente al mismo tiempo que la gente hace colas de 3 horas en la ciudad para conseguir un solo bollo de pan. Es una locura. Y ojo, porque además de que las matemáticas no cuadran, hay un problema inmenso de comportamiento. Básicamente, se asesina el incentivo personal. Pensemos un momento, si un profesional súper cualificado recibe exactamente lo mismo que alguien que decide no mover un dedo, el motor de toda la sociedad se gripa. Hay un famosísimo chiste de la época soviética que da en el clavo con esto. Decía así: ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. Es una frase devastadora pero sumamente precisa. Muestra perfectamente cómo, al cargarte la recompensa por el esfuerzo individual, la productividad se desploma a todos los niveles. Lo que nos lleva directamente a nuestra segunda sección, la paradoja del poder, o cómo la teoría choca brutalmente contra la realidad histórica. Mantener a flote un modelo económico que va en contra del comportamiento humano natural, pues lógicamente requiere una cantidad de fuerza descomunal. Y la historia nos ha enseñado que el poder político, una vez que se concentra con la excusa de vigilar estas reglas económicas antinaturales, casi nunca se devuelve por las buenas. Hay un abismo gigante entre la teoría y lo que pasó de verdad. La teoría marxista nos prometía que tras una fase de transición, el Estado iba a ir desapareciendo poco a poco, devolviendo el poder a la gente. Pero, ¿qué documenta la historia? Pues que el Estado no solo no desapareció, sino que se convirtió en un gigante totalitario y omnipresente. En lugar de esa utópica sociedad sin clases, lo que surgió fue una nueva élite de burócratas superprivilegiados a los que llamaron la nomenclatura. Definitivamente no es casualidad que todos los intentos de aplicar esta planificación central acabaran convirtiéndose en estrictos estados policiales. Y si damos un salto a nuestra época actual, la viabilidad de planificar la economía desde un despacho es, literalmente, nula. Y esto ocurre por 3 grandes razones. Primero, la complejidad tecnológica. A ver, si en los años 50 ya era imposible que un comité calculara cuántos zapatos fabricar, imaginad lo absurdo que es intentar planificar el desarrollo de la inteligencia artificial. La innovación necesita libertad para equivocarse. Segundo, la globalización. Intentar aislarse económicamente hoy en día es comprar boletos para la obsolescencia absoluta. Y tercero, y más importante, la propia naturaleza humana. Somos sociales, sí, cooperamos, pero también somos inherentemente competitivos. Ignorar este detalle básico es como intentar construir un rascacielos ignorando por completo la ley de la gravedad. Acabará cayendo. Pasamos a la sección 3. Cuba, el grito silenciado. Aquí vamos a ver el enorme coste humano de esta coerción. Es súper importante que bajemos de la teoría macroeconómica a la realidad más visceral. Hablamos de una nación entera atrapada durante décadas en un sistema que exige una sumisión ideológica total, sin dejar ni un milímetro de espacio para la libertad personal. Y esta historia no es solo una lista de fechas, es más bien una carrera de relevos de varias generaciones luchando contra un sistema tremendamente restrictivo. Fijaos cómo se construye esto. Todo arranca en 1959, con ese monolito del Partido Único y la SUMAP, que eran básicamente campos de trabajo forzado. Saltamos a 1994 y estallan las protestas masivas del maleconazo, impulsadas puramente por el hambre.
Luego, en 2003, llega la Primavera Negra, con decenas de disidentes condenados a penas larguísimas, hasta llegar a ese histórico 11 de julio de 2021, el 11J, cuando el pueblo salió de forma espontánea a las calles de todo el país exigiendo libertad frente a un colapso económico y sanitario brutal. Para poner esto en perspectiva, vamos a ver los datos crudos y neutrales que reportan las organizaciones de derechos humanos a mayo de 2026. Son cifras que hablan por sí solas sobre las secuelas posteriores a esas protestas. Hoy en día hay documentados 1.260 presos políticos tras las rejas. Entre ellos, los reportes confirman la existencia de 35 personas que eran menores de edad en el momento de su arresto. A esto se suman múltiples denuncias por abusos, que incluyen tortura sistemática y negligencia médica, algo especialmente grave para los prisioneros con enfermedades crónicas. Son datos sumamente duros que reflejan de forma directa la realidad actual de la isla. Llegamos así a la sección 4, Gesed, el amor incondicional como el antídoto absoluto al control. Vale, después de repasar la crueldad y el fracaso de estos experimentos utópicos humanos que inevitablemente acaban dependiendo de la fuerza, vamos a dar un giro de 180 grados. Vamos a explorar un paradigma espiritual antiquísimo, uno que valora la vida humana de forma fundamental. En el corazón de esto encontramos la palabra Gesed. Es un término del hebreo antiguo dificilísimo de traducir. Se define como una lealtad inquebrantable, una misericordia profunda que, pase lo que pase, se niega a soltar. Estos textos antiguos nos proponen una idea revolucionaria. Nos dicen que la humanidad jamás fue diseñada para cumplir normativas estatales rígidas o para la sumisión forzada. Al revés, el diseño original apunta a que fuimos creados literalmente para ser los receptores de una frecuencia de amor incondicional. Y esto ilustra de manera brillante un contraste espectacular. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo los líderes humanos y dictadores acaparan todo el poder precisamente para evitar cualquier tipo de sufrimiento o vulnerabilidad personal. Pero la acción de esta misericordia divina hace exactamente lo contrario, opera a través de una empatía radical. El Creador da un paso al frente y entra de lleno en la realidad humana para experimentar el cansancio, la sed, el dolor y el abandono en primera persona. Y luego actúa mediante la sustitución, absorbiendo activamente las graves consecuencias de todas las fracturas de la humanidad. Es un creador que decide participar del dolor, en lugar de causarlo. Y así llegamos a nuestro último punto, la sección 5, la geometría de lo eterno y el poder de un presente continuo. Para ir cerrando, elevemos la mirada y fijémonos en una característica alucinante de este amor incondicional. ¿Cómo funciona totalmente al margen de las restricciones del tiempo? Pensemos en esto. En nuestra economía humana, todo, absolutamente todo, tiene un límite. Hay escasez, las reservas se acaban y el crédito se agota. Pero la misericordia de la que hablan estos textos no es un evento pasado, es un presente continuo. Como este creador se describe como un ser que existe fuera del tiempo humano, esta lealtad inquebrantable no tiene límite de crédito. Es de hecho un constante e infinito reinicio para el espíritu humano. Las misericordias se renuevan cada mañana, ofreciendo un soporte sencillamente inagotable. Para poner el punto final a este recorrido, me gustaría dejar en el aire una pregunta sumamente provocadora. Si la historia nos ha demostrado una y otra vez que los sistemas basados en la coerción, la planificación central y el control acaban colapsando frente a nuestra naturaleza, ¿es posible que el fundamento último e inquebrantable de la libertad humana sea, sencillamente, el conocimiento profundo de que fuimos diseñados para ser amados de forma incondicional? Es una síntesis extraordinaria entre la resiliencia política y la verdad espiritual. Entender que el ser humano tiene un valor eterno y no es un mero engranaje en la maquinaria de un Estado, es precisamente lo que hace que la búsqueda de la libertad sea inextinguible. Un pensamiento sumamente poderoso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima entrega.